La característica de Neorama, que lo podemos presentar, es que coinciden muchos conciertos simultáneos. Son 18 espacios, no los 18 a la vez, pero igual en algún momento están 7 espacios simultáneamente, ¿no? Entonces, 7 espacios simultáneamente, 500 jóvenes que traemos de diferentes comunidades autónomas, como 300 músicos que van a pasar por el escenario. Pusimos varios pianos, 15 pianos o así, todos en fila, y entonces trajimos pianistas de España y Portugal y todos tocaron de manera simultánea con un director en todos esos pianos a lo largo del puente. Traemos las comunidades y ciudades autónomas a Granada, van a estar representadas por músicos. A mí me encanta, me fascina aportar y me fascina hacer cosas que transforman. Bueno, Pablo, yo pensaba que después de la experiencia y los traumas de la primera temporada del podcast se iba a quedar aquí, pero aquí estamos. Además, antes de tiempo, porque íbamos a empezar en septiembre, pero aquí estamos. Parece que tenemos ganas incluso de arrancar una nueva temporada. Bueno, por supuesto, yo traumas no he tenido ninguno, no sé a qué te refieres, pero estamos hoy con una persona muy especial y yo creo que es un comienzo igual de magnífico que en la primera temporada, así que voy a pasar a presentarla directamente. Estamos con Andrea González, la presidenta de la Confederación Española de Juventudes Musicales, y no, pero no solo eso, vamos, también es directora de festivales de música como el ICFEM y el Neorama, que es lo que nos trae aquí. Por resumir, porque no cabría en el folio todo lo que tiene. Sí, y además ha sido pianista y se encuentra dentro de la top 100 mujeres líder en cultura. Con todos ustedes vamos a conocer a Andrea González. ¿Qué tal, Andrea? Pues muy bien, muchísimas gracias por invitarme a vuestro podcast. Estoy muy ilusionada de estar aquí con vosotros, con Antonio, con Pablo y conversar, a ver qué preguntas me vais a hacer. Estoy muy expectante. ¿Qué tal en Granada? ¿Qué te ha parecido Maravilla. La ciudad? Jolín, acabamos de tener esta mañana la presentación de Neorama y la verdad es que muy contenta. Sois una tierra maravillosa, una gran acogida, generosos, calurosos, ¿no? Estoy la verdad que muy contenta de tener esta experiencia de conocer a tanta gente de la cultura maravillosa en vuestra tierra. Podéis estar bien orgullosos. Sí, además, digamos, ¿cómo se dice? La Office, ¿no? Que hoy en día se lanzan muchos posts en Instagram, la Office de hoy, y salen pues donde están trabajando en cada día en diferentes sitios. La oficina de hoy ha sido nada más y nada menos que el Carlos V, ¿no? El Palacio de Carlos V en la Alhambra, que bueno, que la cafetería está también muy bien ubicada y es todo un lujo trabajar ahí. Andrea, voy al grano de primera. ¿A día de hoy es suficiente ser buen músico para poder vivir de la música? A ver, yo creo que hay que ser buen músico, eso es importantísimo, ¿no? La calidad tiene que primar ante todo, ¿no? Como músicos, pero creo que no es suficiente. Creo que realmente sí que hay que nutrirse de otras herramientas que te ofrece, pues, tener conocimientos de producción, de gestión, de conocer, de los contactos también, el networking. Yo creo que es muy importante. Sí, cuanto más información, más datos tienes, más conoces 360 grados la industria musical, yo creo que más te puede aportar para sacar tu propio proyecto personal en la música. Yo así lo creo y creo que también lo he constatado como músico. Tú esto lo has vivido de cerca, imagino, porque bueno, ahora profundizaremos un poco más en lo que es toda tu carrera y toda tu trayectoria, pero esto lo has vivido tú de primera mano, ¿no? Porque tienes formación tanto la más clásica, digamos, como músico de conservatorio, luego te especializaste en lo que es la producción y la gestión cultural. Y realmente has vivido de primera mano que el formarte en otros ámbitos te abre muchas puertas, ¿verdad? Sí, mira, yo desde los 8 años tuve claro que me quería dedicar al piano. Fue como visionarlo, tenía clarísimo y así me dediqué en cuerpo y alma, estudiando piano, yendo a concursos desde muy jovencita. Con 15, 16 años empecé a ir cada 15 días o al mes una vez a Barcelona para tener clases particulares, mientras lo compaginaba con mis estudios de educación normal en Galicia, así que yo lo tenía súper
súper claro. Pero poco a poco también esta curiosidad por la gestión, por organizar un festival, el ICFEN, que organizamos entre tú y Valencia, empezó a abrir un poco este campo y esa mirada hacia la organización, ¿no? La organización del evento. Y puedo decir que quizás mi carrera como pianista concluyó con ese disco que grabé para Warner, recuperando la música de Rosendo Salvado, que me llevó 2 veces a Australia a investigar sobre la música de un monje de mi ciudad, de Tui, que descubrí toda su música maravillosa escondida en una catedral que cumple 800 años de aniversario este año, y es un monje que se fue a Australia, fundó una abadía benedictina allí. Imaginaros en el año 1814 viajar tantas veces, viajar a Australia, y él era músico y también compositor, y bueno, formó una orquesta de cuerda, una orquesta de vientos, para decir al mundo que los aborígenes con los que se encontraba allí pues tenían alma, y que a través de la música pues podía demostrar que estas personas tenían todas las cualidades. Bueno, resumiendo mucho esta historia, si queréis después profundizamos un poquito más. Yo me cogí su música y dije, ¿yo qué voy a hacer con esto? Porque si yo grabo un disco hecho así como made in casa, ¿no? Y digo que es la música de un monje, ¿esto qué recorrido va a tener? Entonces empecé a incorporar todos los elementos que yo tenía de conocimiento de la música. Pues primero pensaba pues en la estética, qué estética quería darle. Pues por ejemplo tuve una colaboración con Ágata Ruiz de la Prada, que esto me ayudó también mucho a la hora de la divulgación del disco. Podéis ver esa portada maravillosa con tanto color, como un vestido de color, que era lo que a mí me transmitía también pues toda la vida de este monje, ¿no? de mucha alegría. Después, ¿dónde lo grabé? Pues en Pecao Estudio, también en Estudio 1, buscando pues estudios de referencia. ¿Cómo se llamaba ese estudio, dices? Pecao. 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 Pero de pecado. Sí, de pecados, que haya grabado Lady Gaga y los grandes. Es un estudio que es una maravilla. Tuve la suerte de grabarlo con Eugenio Muñoz, que él es el productor de Rosendo, Rosendo el rockero, Rosendo Mercado, porque cuando fui a Australia para descubrir la música de este monje, había coincidido con un proyecto de la embajada que se llamaba De Rosendo a Rosendo, donde Rosendo el rockero hacía un tributo a Rosendo el monje. Entonces Rosendo el rockero tocaba su música delante de la tumba de Rosendo Salvado en el medio del desierto, en esta abadía que os cuento, y yo tocaba la música clásica de Rosendo el monje. Entonces allí fue donde pues conocí también el mundo y la familia musical de Rosendo, a Eugenio Muñoz, que era su productor en aquel momento, y me dijo, Andrea, tienes que grabar este disco. Entonces, volviendo una vez más a tu pregunta, Antonio, intentamos empezar a incorporar todos los elementos, pues como decía, pues ¿dónde vamos a grabarlo? Eugenio, ¿no? Pues un productor de referencia, ¿cuál va a ser la estética? El packaging, ¿cómo lo vamos a hacer? El packaging del disco, eso también fue todo muy pensado. Después las ayudas, las subvenciones que tienes que pedir para hacer un disco no es barato. Entonces, pues tocar puertas con las diferentes administraciones, con otros patrocinios que tuvimos, pues después la divulgación. Para mí esos elementos de Ágata Ruiz de la Prada y otros elementos que incluimos, pues quizás nos ayudó también un poquito a hacer la divulgación, pues poder tener un programa de Julia Otero u otros programas nacionales a los cuales se le dio difusión. Me hizo una camiseta que me inspiré por James Rhodes. No sé si visteis una camiseta que él pone como unas ciudades tachadas, y creo que debajo ponía, pues no sé, dependiendo de la ciudad a la que iba, no sé si la ahora Vigo, ¿no? Yo ahora no lo ese recuerdo. diseño. Pues yo hice lo mismo y ponía Mozart tachado, ponía Rosalía tachada, y debajo pone Salvado. Y tengo una foto en ABC que fue pues un reportaje para ABC Nacional, donde salen las fotos del monje y me ves a mí con la camiseta, ¿no? Un poco disruptiva, un poco rompiendo esos clichés, y creo que que es importante, ¿no? Tener esa mirada y ese conocimiento un poco de la gestión, tener una estrategia para promocionar un festival, promocionar una programación musical o para promocionar tu propio proyecto musical. Tú venías ya del conservatorio, ¿no? Has estudiado el piano. Sí. Y entonces fue a raíz de este proyecto que se te despiertan todas las dudas, o tú de antes estabas viendo, ¿no? Mira, yo estudié piano, estudié en España, estudié en Valencia, en Castellón, también había venido a estudiar de Galicia, y después yo estudié el máster en el Conservatorio Giuseppe Verdi de Milán, y ahí fue cuando hice mi primer curso de gestión musical en la Academia del Teatro La Scala.
y empecé a organizar mi festival, que llevo 14 años organizando entre Tui y Valencia, conectando España y Portugal, que cerramos un puente internacional de 400 metros para inundarlo de música, para simbolizar y meter en ese puente toda la cultura ibérica, música, gastronomía, artesanía. Esto me lo estaba yo preguntando, es literal, ¿no? Es un puente entre España y Portugal, es un puente. Pero se hace dentro de este puente. Se hace dentro de este puente, que es como si vieras la Torre Eiffel, porque es tiene la leyenda de que ha sido un discípulo de Eiffel quien hizo este puente, que no es verdad, que ha sido un ingeniero riojano, pero le da su magia. Y es como si vieras la Torre Eiffel, pero en puente. Es lo mismo, tiene la misma estructura, 400 metros. A la mitad del puente, pues imagínate que tú estás paseando a las 8 de la tarde. Pues cuando pasas el puente, a la mitad son las 7 de la tarde, porque en Portugal tienes que retrasar la hora. Entonces tiene esa magia esa magia que tú entiendes que estás entre dos países, el empedrado de esos en Portugal, ¿no? Que no sé si conocéis las carreteras así todas con este empedrado tan típico, pues te das cuenta al cruzar la frontera el idioma, la lengua, ¿no? Y entonces nosotros simbolizamos un lugar donde no existen fronteras, donde la cultura une y para, entre varios eventos que hacemos, es cerrar ese puente. Entonces yo empecé en el 2013, sobre todo, mi primer proyecto de gestión cultural. Me parece increíble, pero antes de que profundice en esto, ¿ponéis silla entonces en el puente? No, por cuestiones de emergencia y de la legislación no puedes ponerlo. Entonces, ¿pero hacéis un concierto en el puente y se ve de pie o cómo? Pues mira, lo del puente hemos hecho cosas chulísimas. Lo primero que hicimos fue... Es que a mí se me ocurren unas ideas y luego por encima es que las llevo a cabo, ¿no? Que esto ya es lo mágico de todo. Hombre, lo hemos visto en Neorama, que el último concierto, sin hacer spoiler, pero el último concierto es increíble, una idea fantástica. Sí, vemos todo ese tema de la inclusión de todas las capacidades, ¿no? Me gusta mucho que los proyectos transmitan valores, ¿no? Ideas a las personas. Sí, explica ya el último concierto. No. Porque si no, la magia de la retención, yo Pablo. Sé más o menos... Pero os voy a contar lo del puente. Vale. Bueno, podéis imaginaros lo que es cerrar un puente internacional por donde pasa el tráfico. Claro. Ya solamente el hecho de cerrar todas las administraciones que tienes que contactar. Dos países diferentes. Es decir, a la gente no, pasa andando o pasa nadando. Es tráfico, es marítima, es fomentos, infraestructuras de ambos lados, ¿no? Ya en sí cerrarlo ¿De los que no se es levanta? No. Vale. No se levanta. Entonces, el primer evento que hicimos fue un evento de pianos. Pusimos varios pianos, 15 pianos o así, todos en fila, y entonces trajimos pianistas de España y Portugal y todos tocaron de manera simultánea con un director en todos esos pianos a lo largo del puente. Bueno, maravilloso. Un silencio más que en el Auditorio Nacional, porque claro, esa frontera era una zona de aduana, la gente tenía que pararse y controles de seguridad para cruzar el puente en años pasados. Entonces de repente la gente se convirtió el puente en una zona peatonal entre dos países escuchando música. La primera edición fue súper mágica. Con el viento, me imagino. Con el viento pasando por allí, el tren que pasa por encima. Claro, el tren no lo podíais parar. El tren no lo podíamos parar, bueno, es súper mágico. Y otra cosa que hicimos en otro momento fue un desfile de moda de música con Ágata Ruiz de la Prada y Katy Xiomara, y los vestidos de Ágata eran todos inspirados en música, es decir, tú veías un vestido piano o un vestido guitarra y la música se tocaba en ese momento en directo. Y porque al ser un puente estrecho pues tiene este formato así de pasarela. Y ahora lo último que estamos haciendo es ya abrir un poco a la cultura ibérica de ambos lados, que es a través de la gastronomía. Hacemos cata degustación, hacemos artesanía, 30 stands de artesanía de todo tipo, cestería, joyería, bueno, todo tipo que te puedas imaginar, de ambos lados de la frontera, y por supuesto música. Este año tuvimos 8 conciertos. Los españoles tocan en el lado de Portugal, al final del puente, y los portugueses tocan en el lado español. Entonces, bueno, ves los dos escenarios a los dos lados. ¿Y algún desastre por la hora? Porque si hay un cambio de hora, siempre pasa algo. Hombre, siempre si llega tarde a tu concierto, va al otro y llega una hora antes. Sí, siempre pasa algo, y este año, mira que son 14 años, y nos ha vuelto a pasar. Siempre anunciamos en hora local, igual que ibas al aeropuerto, ¿no? Nosotros vamos mucho al aeropuerto, a Oporto, entonces tú ves la hora local, pero siempre hay alguna confusión. Claro. Y a la hora de hacer un festival, porque has dicho que este era el primer festival así a gran formato,
imagino que empieza la primera edición un poco probando, ¿no? Haciendo algo como en pequeño formato y ya conforme va saliendo va haciendo formatos más grandes. Sí, bueno, empiezas de menos a más. Yo es cierto que cuando empecé ICFEN hace 14 años, ya eran 10 conciertos en las dos ciudades. Ya empezamos grande. Ostras. Y este año hemos tenido pues el concierto de Antonio Zambullo con Uxía, con 1.200 personas en un escenario orbital. Bueno, ya son de grandes dimensiones, ¿no? Y el evento del Puente también es muy grande. La característica de Neorama, que lo podemos presentar, es que coinciden muchos conciertos simultáneos. Que esto es lo que a nivel de producción y de gestión pues tienes que tener más mano y más control, porque son 18 espacios, no los 18 a la vez, pero igual en algún momento están 7 espacios simultáneamente, ¿no? Entonces 7 espacios simultáneamente, 500 jóvenes que traemos de diferentes comunidades autónomas, son como 300 músicos que van a pasar por el escenario, 35 ponentes que estamos súper ilusionados y agradecidos de todas las voces, los representantes de la industria musical que se van a pasar por el festival con ese programa formativo. Entonces, bueno, son como muchas alas que tienes que cuidar. Entonces, tienes que tener un equipo pues muy pendiente de todo. Y claro, sí. Yo miré el planning porque tengo la suerte de participar también en el festival, la parte de comunicación. Cuando miré el primer... Nada, gracias. Gracias a vosotros por la oportunidad. Cuando miré la primera vez el planning y vi, porque lo normal no es tener tantas cosas a la vez, o siempre hay, por ejemplo, estuve en Cuenca, en el Estival Cuenca, que es un formato similar, pero tiene un espacio y a lo mejor hay un pequeño formato en la zona de la catedral, tal, pero no tan a gran escala, no hay tantos conciertos a la vez. Claro, de cara a asistir, a crear contenido, yo dije... No me puedo multiplicar. ¿no? Entonces estoy ahí a pito golgonito a ver cuál toca cada día. A mí me pasa lo mismo, porque después de cuando organizas dices tú, lo quiero disfrutar. Es cierto que a veces es difícil poder disfrutar del evento porque tienes que estar muy pendiente de todo, ¿no? Pero digo, si tuviera que escoger a cuál voy, claro. a mí también me pasa. Claro. Y yo tengo muchas ganas de las conferencias también, especialmente, tan interesantes, más para nosotros músicos, ¿no? Para, bueno, pues de esto que estamos hablando, de conocer más la industria de la música, que es por lo que aquí también nos gusta hablar y entrevistar a personas como a ti, para conocer y nosotros nutrirnos, ¿no? Y profundizar en esto. ¿Cómo tan joven se te ocurre o llega a hacer este primer festival? Ahora hablaremos más de Neorama y vale. Quiero profundizar mucho, pero ¿cómo lo tenías claro de hace mucho o...? Siempre ha habido algo que me empujaba a este interés, ¿no? De aportar. A mí me fascina aportar y me fascina hacer cosas que transforman y que dejan una huella en la sociedad. A mí eso no sé, es algo como que llevo dentro y ya he visto incluso con la música del Monje cuando se hablaba de Rosendo Salvado, ¿no? Porque es dejar un legado y para mí era importantísimo contar su historia porque tiene muchísimos valores que si la gente conociera pues yo creo que igual pueden las cosas funcionar, dice el Monje. Su moto en la vida es la prudencia, la paciencia y la perseverancia. Yo cuando leí eso me quedé de piedra y lo pongo en práctica todos los días de mi vida. Entonces me gusta, ¿no? Cosas que me fascinan, compartirlas con los demás porque creo que también pueden aportar. Y bueno, el interés de hacer, por ejemplo, este festival era un doble interés. Mira, uno, no sé si os habrá pasado, que es cuando viajas y vas a cursos de música. Nosotros, ¿no? Como músicos seguramente que habéis estado en España y fuera de España y a veces ves esas maravillas que hacen fuera y dices, ¿y cómo no lo voy a hacer en mi tierra? Con lo bonita que es, porque yo soy una enamorada de Tui, de mi ciudad. Como decía, he tenido la suerte de estudiar en España, de estudiar en Milán, pero también en Londres, que estudié un máster en Music Business Management y un tiempo también en Estados Unidos, pero siempre con un pie en la terriña y fascinada de mi Tui. Entonces... pues yo quería como traer o intentar hacer lo bonito que yo veía en otros sitios en mi tierra. Y coincidió que se hermanaron como Eurociudad Tui y Valença do Minho, la ciudad portuguesa. Entonces, en el momento que se hermanaron, pues yo no había estudiado gestión aún cultural, pero dije, pues yo voy a hablar con los alcaldes. Voy a preguntarles a ver qué se les parece perfecto. Con 23 años o así, y lo hablé con ellos, con los curas de las iglesias también, para que me dejaran la iglesia para poner allí un piano, y empecé con 6.000 euros, 3.000 de cada ciudad.
Ostras. Ahora estamos ya en un presupuesto pues cerca de los ICFEN, cerca de los 300.000, a veces ha tenido más y otras veces ha tenido menos. Oh yeah. Sí. ¿Cómo cambia, no? La Entonces cosa. cambia, pero empiezas con nada. Y hicimos muchísimo, la verdad que hicimos muchísimo con Y tan fueron poquito. 10 conciertos, has dicho, con esos 6.000 euros. Con esos 6.000 euros, claro, que te traes pues a tu Ostras. profe de las masterclasses, Claro, a los claro. alumnos, Al grupo de cámara. al grupo de cámara. Y era un concierto, era un festival pues muy clásico al inicio, pero se llama ICFEN, porque yo venía de hacer los cursos de Festival Internacional de Piano, el International Piano Festival. Pero yo decía, yo piano solo, no, yo keyboard. Porque keyboard me permite poner todas las teclas. Entonces me permite programar jazz, me permite programar clásica, música antigua, tradicional, pues poniendo pues un guitar, el órgano de la catedral, un piano clásico, una kalimba, no sé, hemos tenido un acordeón. Entonces era un concepto, lo tenía súper claro. Yo quería diversidad. Yo quería unir en la frontera a personas de gustos diferentes, con intereses diferentes. Y eso lo tenía ya súper claro, de eso, con 23 años estaba hablando. Por eso el keyboard para mí daba esa mirada abierta. Y ahora pues lo hemos ampliado muchísimo más. La inclusión para mí es fundamental en todos los proyectos que hago, hablar de todas las capacidades, y quizás lo hemos canalizado más el mensaje entre España y Portugal, que antes era un festival más abierto, y ahora pues el mensaje es lo que hacemos, por ejemplo, es juntar en el escenario por primera vez, además, artistas de ambos lados. Y Andrea, ¿qué dificultad tiene viniendo del mundo clásico, ¿no? Habiéndote formado como pianista, programar otros estilos de música? Bueno, para mí no, la verdad que no ha sido tan difícil. Es cierto que poco a poco pues te vas cultivando y la curiosidad hace que vayas conociendo más sobre otros estilos musicales, ¿no? Pero yo creo que he sido alguien que escuchó música clásica, pero también escucho otros estilos musicales. Es que me gustan otras cosas, ¿no? No solo la clásica. Quizás la mayor dificultad no es tanto el programar, sino que te responda tu festival en cuanto a públicos, ¿no? Que puedas tener un programa diverso y captar a públicos tan diversos, porque quizás lo más lógico es que tenga un festival de clásico dirigido a un público concreto, o tenga un festival de indie rock dirigido a un público concreto y una edad concreta, a tu target. Entonces, claro, quizás aquí el reto es que es un festival, pues la verdad que cada vez más intergeneracional, más pensado también en familia, pues gente que viene, bueno, es un festival más de tipo boutique, en el que entran todos los estilos musicales. Hablando del ICFEN, de mi experiencia, y en Neorama lo mismo, vamos a hacer también la programación de estilos musicales diferentes. Qué bien, ¿no? Porque, claro, eso es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que conocemos los festivales según el estilo de música, pero tú aquí unes mucho las diferentes edades. Bueno, antes de pasar, ¿no?, al momento Neorama, que quiero que nos cuentes, quiero que nos hables cómo se puede llegar a grabar un disco con Warner. Bueno, pues la magia de la vida. Pues cosas que pasan. A mí, yo os conté un poquito antes, conocí a Eugenio Muñoz, que es el manager y el productor de tanta gente, de tantos músicos, de la época de la movida, etcétera. Pero yo lo conocí en la época en la que estaba junto a Rosendo. Entonces, pues es la magia de la vida, cosas que la vida te pone en el sitio en el que quizás tengas que estar. Y entonces, bueno, coincidimos en este viaje en Australia con la música de Rosendo Salvado, y él fue el que me dijo, tienes que grabar este disco. Y él pues tiene acceso a grabar con Warner, se planteó el proyecto, les gustó, y la verdad que fue un gran privilegio, porque grabar con Warner y música clásica pues no pasa todos los días. Claro. Así que bueno, por eso yo siempre digo que, y a mis alumnos, yo soy profesora en el Conservatorio Superior de Música de Vigo, de Producción y Gestión de Música, y yo siempre les digo que tengan una mirada muy abierta, que vayan a todo lo que puedan, que sea interesante, que estén pendientes de todo, y que salgan de casa. Tienes que estar en movimiento para que las cosas te ocurran. Y es lo que a mí yo creo que siempre me va pasando. Y sobre todo conectando y con las personas. Para mí es fundamental. Los proyectos que hacemos son las personas con las que te vas encontrando en tu camino. Gente profesional en la que, bueno, pues juntas proyectos, hay sinergias.
y una cosa te lleva a otra y vas construyendo tu camino. Un nivel humano, ¿no? Un nivel humano, sí. Para mí es fundamental y creo que en todos los proyectos es clave, de tu equipo, de esas personas con las que haces sinergias, que te llevan a ese momento a grabar un disco, pero es que después del disco conoces a otra persona y entonces te lleva a otra cosa y vas construyendo tu camino, tu libro de la vida. Qué bueno. Y pasamos ya al gran momento de la noche, ¿no? como se diría. Vamos a Neorama. ¿Cómo surge Neorama? ¿Por qué? O sea, ¿en qué momento decidí hacer un festival en Granada? Que ya hay muchas actividades, tiene sus festivales, pero ¿por qué, en qué momento decir nosotros tenemos que aportar esto? Pues mira, nace en un momento en el que yo cojo me piden si me gustaría coger la presidencia de Juventudes Musicales de España. Me lo pensé un poco porque, tenía una envergadura grande, teníamos muchas cosas que poner en su lugar, en su sitio, era un reto bastante grande en todos los sentidos y lo acepté y dije, pues si yo lo cojo el tiempo que esté, pues me gustaría llevar esta entidad a un buen punto. A un buen punto y a un buen reconocimiento a sus 75 años de historia, impulsando más de 7 décadas al joven talento. Entonces, somos una entidad nacional, somos una entidad con 60 entidades, delegaciones, asociaciones locales en todo el país. Pertenecemos a una red que está presente en 55 países. La UNESCO nos define como el movimiento cultural juvenil más importante del mundo. Entonces, desde esa mirada, a mí pues, me parecía que era el momento para celebrar el 75 aniversario con un evento nacional. Para mí era muy, por lo que os acabo de contar, yo pienso no en música, sino que pienso en músicas, diferentes estilos, diferentes territorios, todas las capacidades. Y ahí empezó pues un poco pues esta idea, ¿no? Estar en la cabeza y no tenía nombre, no se llamaba Neorama, solamente era una idea, era un concepto. Pero yo tenía esas ganas de, no sé si decir de unir mi país, pero de conectar toda la diversidad cultural que tiene nuestro país, España, a través de la música y también de generar una plataforma de profesionalización del talento emergente. Me parecía muy importante conectar el mundo educativo con el mundo cultural de las industrias, porque yo creo que todos lo hemos vivido, ¿no? El vértigo que te da ese salto cuando acabas la educación, tus estudios en el conservatorio, y tienes que vivir de esto, ¿no? Y me preguntabais al inicio si solamente vale con tener mucho talento, pues yo creo que no. Entonces es fundamental, ¿eh? Tienes que tener mucho talento, sí, cuidar la calidad. No se enseña, en el conservatorio no te enseñan a dar el salto a profesionalizarte, sí. Más allá de hacer una prueba a una orquesta, estás 10, 15, 20 años, dependiendo instrumento y dónde, y si hay suerte, pues... Pero sí. Más allá de eso, el ser un músico independiente, quizás salirte a otro estilo, tú que vienes del flamenco es hacerte tú tu camino, eso no... Lleva menos tiempo en el conservatorio, entonces no se tiene tan contemplado el camino del conservatorio, pero sí, es un camino muchas veces que está demasiado orientado tal vez a la educación, ¿no? Y no tanto a los conciertos, a conseguir conciertos y hacer claro. de músico, que al final ponerte frente al público. Sí, frente al público, frente al proyecto. ¿Qué quiere el público? Hoy en día, ¿qué está demandando el público? Pero no hoy en día, que dentro de 2 años, ¿qué se va a pedir? Porque tienes que ir por delante. Hay que coger la delantera, ¿no? Porque tú no decides hoy, quiero hacer un proyecto y lo tienes mañana. Tú lo decides hoy como Neorama y sale dentro de 1 año. Pero es que igual dentro de 1 año ya no estás porque esto está cambiando, claro. Evolucionando. Ya si nos metemos con la inteligencia artificial y con todo el mundo digital, es que está evolucionando muy rápido. Que va a haber muchas conferencias en Neorama sobre este tema esto. También, y eso tengo muchísimas ganas también de escucharlo. Sí. Y cómo, claro, esa era una pregunta que tenía muchas ganas de hacértela. ¿Cómo decide un público joven por embarcarse en un proyecto y apostar por algo cuando, en el conservatorio muchas veces nos enseñan a interpretar a los más grandes, ¿no? Pero... ¿qué hacemos? ¿Grabamos otra vez algo de Beethoven? En mi caso algo de Fernando Sor, ¿no? Sí. ¿Cómo a ti te llegó, por ejemplo, tu proyecto como pianista, ¿no? Sí. Y ¿cómo lo decidiste? ¿Cómo fue todo ese proceso?
Bueno, yo es que soy muy de crear, necesito crear, ¿no? Cosas, entonces ya me sale un poco innato, ¿no? Yo no puedo hacer lo que hacen otros o replicar cosas, yo tengo que crearnos. Yo siempre digo que tengo la sensación de que en realidad no inventas nada totalmente nuevo. Yo siempre, y a veces digo esta frase, es como una coctelera, ¿no? Tú metes ideas de algo que has visto aquí, has visto allá, esto que te gusta, lo metes en la coctelera, lo agitas y sale algo, ¿no? Pero algo que bebe de esas otras cosas que te han inspirado, esos momentos. Entonces, creo que es complicado, ¿no? Algo nuevo que nunca se haya visto. Es una mezcla, ¿no? de cosas que tú has visto y que te han impactado. Te iba a decir algo que se me ha escapado. No hay que ser tan ambicioso como para ahora inventarnos un mundo nuevo, ¿no? Claro. Yo creo que eso... Claro, y eso si ves cosas que funcionan, pues hay que continuarlas, Claro, o sea, también. adaptarlas, darle tu toque, pero Sí. lo que funciona... Ya sé lo que os iba a decir. Nosotros en Juventudes llevamos 40 años con el concurso de Juventudes Musicales de España. Desde aquí a todos los músicos os invito a que conozcáis nuestro concurso, que pasa por todos los instrumentos de música clásica, prácticamente todos los instrumentos de cuerda, de viento, pues esto, piano, guitarra. Va cambiando cada todo, año, sí. ¿no? Va cambiando cada año en música clásica, jazz y música antigua. Tenemos esas 3 categorías y tres modalidades, y dentro de cada modalidad diferentes categorías, como os decía, viento, cuerda, etcétera. Y ahora vamos a abrir a las músicas actuales, porque para intentar llegar a todas las músicas. Entonces, cuando estamos en los concursos y vemos las finales, os diría que os sorprenderíais, bueno, igual no os sorprendéis porque ya sois conscientes del altísimo nivel de los jóvenes españoles en la música. Estamos con un nivelazo, y después con los proyectos tan interesantes que nos presentan. Bueno, es cierto que nosotros tenemos unas bases que tienen que cumplir en cuanto a programa, pero ya la puesta escénica, nosotros siempre les pedimos que tienen que presentar el proyecto, hablar en público, por ejemplo, ¿no? Y cada vez cuidan más la puesta escénica, el orden del programa, cómo lo presentan, y no sabría decirte si es algo que le dicen en el conservatorio, el profesor, que lo hagan así. No lo sé, en algunos casos será así, otras veces igual no, pero creo que también son músicos curiosos, músicos que igual a través de internet estáis viendo lo que está sucediendo, a otros músicos que están haciendo en redes, y luego ir a conciertos. Es cierto que yo no sé si los músicos ahora mismo están yendo a muchos conciertos, esto es una queja generalizada que yo a veces escucho que... Sí, yo siento que los propios músicos... Que no va mucho a la música en directo, y oye, hay que escuchar música en directo para poder tocar. Sí, hay que También ir. te nutre al ver Hay al que otro. Y te Sí, motiva. Yo sí. voy a un concierto y llego a mi casa que digo, pero si quiero tocar... Claro, hay que ir más a conciertos en vivo, disfrutar la música en vivo. Pero bueno, a veces las redes sociales y el mundo, internet tecnológico también te permite ver que otros proyectos de otras personas. Yo os digo que aseguro que los concursos, los jóvenes están llegando con muchísimo talento y con ideas y propuestas muy interesantes. Y creo que ese es el camino, pues presentar programas que interesen al público, no volver a repetir lo mismo, ¿no? Pues igual del descubrir repertorio nuevo, investigar cómo lo vas a presentar, juntar música más clásica con igual más moderna, pero que todo tenga un leitmotiv, que tenga un sentido. Y otro consejo que doy es ver las programaciones de los festivales. Si tú aspiras a algo, tienes que saber cómo es el lugar al que tú aspiras ir. Entonces, yo tenía una sección en la revista Ritmo que se llamaba El Estudio de Andrea, y lo propuse a Gonzalo Chamorro, al editor, al redactor, mejor dicho. Y yo creo que era por mi propia curiosidad, que quería saber qué pensaban los gerentes de los auditorios y teatros y festivales de España. Y esa curiosidad me hizo, para hacerle esta propuesta, todos los meses sacábamos un cuestionario que le hacíamos que le hacía yo en este caso a los gerentes. Y eso era una manera como de descubrir cómo pensaban y cómo miraban las programaciones. Y es interesante a la hora de hacer una propuesta que tú sepas primero pues cómo lo quieren, ¿no? O cómo es, o que les pregunten. Qué bueno. Y hablando de esta diversidad, ¿no? Cuéntanos qué diversidad trae a Neurama. Bueno, trae una diversidad muy amplia, diversidad territorial, porque traemos las comunidades y ciudades autónomas a Granada, van a estar representadas por músicos, grupos, pues por ejemplo, podemos contar alguno de Melilla, que traemos por ejemplo a Perímetro, que es música pop punk.
de Comunidad Valenciana, pues que vamos a traer la Orquesta Sinfónica de Valencia con 100 músicos, nada más y nada menos. Vamos a tener, por ejemplo, de Castilla y León, un grupo de indie rock, Naked Eva. De Galicia, Alana, que es música tradicional electrónica. ¿Es tu favorita de Ceuta, la de Galicia? Pues no, a ver, no es mi favorita, pero tiro para terriña. No lo puedo evitar, que yo soy muy de la tirriña. Ahí me pillas. Qué bien. Y después, pues mira, por ejemplo, Islas Baleares con Pizzorines, que es música folk, que es un grupo de mujeres, ¿no? Todas pues todo chicas que van a hacer esta Hay música. como un resurgir del folclore, ¿no? Tengo la sensación, ¿verdad? también en la música clásica, pero es verdad que también en el pop, en Bad música Bunny urbana. ha hecho... Bueno, su último disco es canciones típicas de Puerto Rico, que te hablo un poco más de lo actual, porque me pilla un poco más, que ve del último disco coge muchos temas autóctonos de Canarias, y sí hay como ese... Y en la música clásica también, cada vez más salir más allá de los autores españoles de Falla, tal... investigar un poco más y eso, no solamente se queda en lo clásico, se va también a lo urbano, a lo comercial, a lo actual. La fusión, ¿no? Cada vez parece que está más presente. Y el tradi lo están mezclando mucho con electrónica. No suele ser un tradi puro, ¿no? Ahora estos grupos pues mezclado con electrónica, con otros estilos musicales. ¿El tradi? Tradi tradicional. Que Folk. pensaba, a lo mejor yo. Sí, pues estamos deseando, la verdad, de escuchar tantas. Sí, vamos a tener 40 conciertos del en 3 días al 5 de septiembre. Y ¿no? casi 3 días, mira, el primer día solo hay uno, es decir, que casi diría que los 40 son entre el día 4 y el 5. Yo creo que te lanzas a la calle, ¿no? Más o menos con yo un creo que, mapa. aunque no quieras, como pases por los sitios típicos de Granada, sí o sí te vas a encontrar con algo de Festival Neorama. Sí, seguramente que sí, son 18 espacios, 40 conciertos, pues vamos a tener eso, como digo, diferentes comunidades autónomas, y después tenemos los conciertos de la noche, que les llamamos como los conciertos especiales, con esa inauguración en el Teatro del Generalife, con la Orquesta Mundial de Juventudes Musicales internacional, que va a hacer una residencia artística aquí en Granada con músicos de todo el mundo, y van a estar también junto a músicos de Granada y de Andalucía, y el coro de ópera de Granada, de ópera de lírica. Y después tendremos la clausura con el concierto, la gala Superarte, que vamos a traer con la Fundación SIFU como unos 40 músicos de discapacidad, con diversas discapacidades, que se van a juntar con la Orquesta Sinfónica de Granada. También un concierto, pues eso, donde van a haber medidas de accesibilidad, bueno, un proyecto muy bonito con música desde electrónica a clásica, diferentes estilos musicales a lo largo de ese concierto de clausura. Ese es un proyecto, bueno, que la verdad que tengo muchas ganas de verlo, porque nada habitual, ¿no? Sale de la norma. Pues por ejemplo, como un DJ que toca, hace la música con los pies, porque no lo puede hacer con los brazos, eso es por ejemplo. O también habrá un músico que va a tocar el iHarp, que es un instrumento que se toca con la mirada. Sí, yo estuve investigando un poco sobre eso, porque hay un vídeo en redes del festival donde le enseñamos a gente de la calle diferentes instrumentos, y cuando le enseñamos eso, claro, no saben lo que es. ¿Qué es eso? Y se quedan flipando, porque, corrígeme si me equivoco, lo que hace es traquear, ¿no?, el ojo, y depende de dónde Creo mire, que sí, no controla, o sea, es top tecnológico. Nos lo van a explicar porque tenemos un taller para que nos lo expliquen cómo funciona durante el festival. Que vamos a estar estimulados durante esos 3 días por todos lados. Vamos a aprender, vamos a disfrutar. Y vamos a no ser que te quedes encerrado en tu casa, tampoco, porque no habrá Instagram, porque seguro que ves vídeos por todos lados. Bueno, quien no pueda acudir puede, por supuesto, en el Instagram seguir todo lo que estará ocurriendo, ¿no? Sí, y bueno, la programación en general ya se puede consultar, ya se pueden sacar las entradas. Y para ir cerrando... Entradas gratuitas. Entrada gratuita a todo, importante. Sí, importante decir que es gratuito, solo que tienen que reservarlas,
porque, por el tema de aforo. foros, porque por ejemplo vamos a estar en Torre Bermejas, que la capacidad es muy poquito, o el patio de Venus, que son espacios muy pequeñitos, de menos de 100 personas, y luego Carmen de los Mártires, que ya sí que es más grande, o Plaza Pasiegas, patio del Ayuntamiento, Aljibes. Claro, tienen que estar atentos. Entonces tienen que Ya han estar salido atentos. las entradas. Ya han salido, y yo diría que como hay 500 jóvenes que también vienen del resto de España y que también van a reservar sus entradas, pues animar a Sí, toda la de gente hecho, que no se demoren a hacerlo. En redes Claro. hay gente ya desde que se creó la cuenta y salieron los primeros vídeos preguntando Ah, qué el bien. tema de las entradas y tal, Claro. porque están interesados. Qué Así bien. que bueno, Muy bien. para terminar, me Muchas gustaría... hormonas, ¿no? Va a haber muchas hormonas. con Sí, tantos bueno, jóvenes. es que los jóvenes es lo que tienen. Los Que se, encuentros de que se música prepare joven. Granada. Ah, yo es que, bueno, yo soy guitarrista, ¿no? Entonces, yo no sé esos encuentros. Claro, tú no sabes lo que pero es un tú, encuentro de orquesta, con irte... 16, 18 años. Eso es... Te marca... ¿Nos quieres Es que- contar te alguna marca- batallita? No. Es que ahora os imagináis que venís al conservatorio y que os dicen, mirad, vamos a premiar el esfuerzo y vuestro talento, los mejores notas, os vamos a dar un premio, que es que vayáis a Granada a escuchar un festival de música y de actividad formativa. Pues esto es lo que han hecho las comunidades autónomas en los conservatorios. Han premiado a los jóvenes que están allí estudiando, pues nos vienen desde, como decía, 100 de Valencia, 20 de Islas Baleares, bueno, depende de cada comunidad autónoma, traen un grupito, un número diferente. Pero tienen que venir solteros, ¿no? Bueno, ya ahí, como son mayores de edad, lo que tenga que pasar se queda en Granada. No, hombre, que los músicos somos muy buenos. Bueno. Bueno, para terminar, ya sí que sí, Andrea, estamos sacando en redes diferentes músicos, tú de hecho también lo has hecho, el momento Neorama, que Ajá. es un poco, lo hemos inventado un poco desde el equipo de comunicación, que es ese momento clave en tu carrera como artista, que dices, ostras, ha merecido la pena todo lo que he sufrido, todas esas veces que me he planteado dejarlo y seguir solamente por este momento, por un concierto, por la grabación de tu disco, por hacer un festival. Yo, por ejemplo, el mío fue cuando toqué en el Auditorio Nacional, la novena de Beethoven, estábamos allí pues 100 y pico personas. Esa sensación, el terminar, dije... Y seguramente me queden, ojalá, muchos momentos importantes, pero ese momento dije, ostras, es que todo lo que he sufrido, además ese año que fue complicado, ha merecido la pena y al final la música gana. ¿Cuál es tu momento Neorama? Pues para mí fue un momento, mira, en el Teatro Real, no era en la sala grande, era una de las salas del Teatro Real, tocando la música de este disco, que fue, yo creo que mi penúltimo concierto. Y Wow. fue junto a Leonor Bonilla, la soprano Leonor Bonilla, y fue un concierto muy especial. Lo recuerdo realmente como decir, joder, lo pasé bien. La música, físicamente tocando el piano, ¿no? Manipulando todo el instrumento, me encantó. Ese momento fue muy especial para mí. Y como organizadora de los festivales, pues cerrar el puente es un momento maravilloso, un momento espectacular, y con Neorama estoy con ganas Seguro que ahí tiene otro. de vivir ese momento también, pero seguro que lo habrá. Sí, es una suerte enorme yo en mi caso por lo menos dedicarme a esto, ¿no? A la música, bien como músico o bien como gestora. Me siento, la verdad, que muy feliz, ¿no? De lo que te puede aportar la música y las personas con las que te encuentras, profesionales maravillosos de la gestión cultural, artistas. Creo que somos muy afortunados de dedicarnos a la música. Opino lo mismo. Pues muchas gracias por estar con nosotros hoy aquí y nos vemos en el festival, no os lo perdáis. Claro que 3 al sí. 5, ahí Gracias estaremos a todos. vosotros. Tendrán que adivinar en cuál de todos los conciertos que se hacen a la vez. Sí, sí. Pero sí, allí estaremos. O Visitad esperamos. la página web festivalneorama.es para ver toda la programación que está allí desgranada. Perfecto. Festival Neorama del 3 al 5 de septiembre. Allí os esperamos. Hasta la próxima.